Debemos de estar mañana. Amén. Adelante, Eileen, con voz potente. Santiago 4, desde el 11 hasta el final. De 11 al final. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Amén. ¿Puedes orar por nosotros? Señor Padre, ayúdanos a tener los oídos abiertos y el corazón abierto para guardar lo que hoy tienes para nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo nos esté ayudando a captar lo que tú quieres decirnos el día de hoy, Señor, que nos des entendimiento, esa comprensión que solo viene de ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre lo que tú quieres para nuestra vida y que nos lleve, Señor, a obedecerlo, Padre. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hacemos de jueces, pero solo tú, Señor, y solo tú eres el juez de nuestra vida y de nuestros prójimos, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú quieres el día de hoy y a ponerlo en práctica. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Eileen. Bueno, como toda la epístola de Santiago, directo, el mensaje no deja lugar a dudas, pero sí que es verdad que me gustaría ponerlo en el lugar que corresponde y entenderlo claramente, porque, como he dicho antes, a veces el no conocer toda la palabra, todo el consejo de Dios lleva a tomar versículos sueltos y a interpretarlos mal. No sé si alguno de vosotros conocéis alguna persona o si os ha tocado hablar con estas personas que comienzan a hablar y dicen, en mi humilde opinión, y luego lo que dicen, menos de humilde, tiene todo. O sea, porque te machacan con lo que están diciendo, pero comienzan así, en mi humilde opinión. No sé, ¿os ha tocado estar con ese tipo de personas alguna vez, no? Pues menos mal que tu opinión era humilde, porque si no llega a serlo, no sé cómo escapo de esta, ¿verdad? Hoy en día hay dos, si me vais a permitir, dos expresiones que están muy en boga en nuestros días. Una es el buenismo, y otra es el postureo, que tanto se usa, ¿no?, en las redes, es que el buenismo. A veces malinterpretar la palabra de Dios nos lleva al buenismo. Todo vale, no hay ley. Bueno, eso sería decir impiedad, impío. No hay ley, no estoy sujeto a ninguna ley. No me juzgues. ¿Tú quién eres para juzgarme, no? O el postureo. Es decir, esos planes, esa exhibición, esa jactancia de lo que hacemos, de lo que somos, de lo que vamos a hacer, ¿no? Esas dos cosas se dan mucho en nuestros días. Ahora, yo esta predicación la he titulado Necesitamos reconocer a Dios. ¿Y por qué? Por dos cosas que encontramos en estos textos. Una, porque Dios es el único juez justo, necesitamos reconocer a Dios como el único juez justo, y reconocemos también, o necesitamos reconocer a Dios como el soberano que determina dónde voy a estar mañana. Y vamos a ir leyendo poquito a poco, ¿no?, estos textos. Decía San Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia,
y es conmovedor, ¿no? Si tenéis oportunidad os recomiendo que leáis poquito a poco, y es muy fácil de leer. Son cortas lecturas de San Agustín, sus confesiones, relatan toda su vida. Y es muy interesante porque puedes coger, en 2 minutos has leído una confesión de San Agustín. Pero en una de sus frases que he rescatado dice: si me preguntaran cuál es el primer precepto cristiano, contestaría que el primero, el segundo y el tercero son la humildad. Y la persona que se convierte en juez, la persona que determina, decidir cómo tienen que actuar los demás, o qué está bien y qué está mal, si denota algo, es falta de humildad. Si algo denota, es falta de humildad. Y la persona que alardea de hacer o de poder hacer lo que le da la gana, pues también denota falta de humildad. En estos días, no sé por qué, pero varias conversaciones con diferentes hermanos y personas me han llevado a este tipo de pensamiento, ¿verdad? Estaba meditando todos los días en este texto, buscando la palabra que el Señor tenía para daros, y meditaba, y en varias conversaciones ha aparecido el que una chica que trabajaba con un hermano de la congregación había tenido un accidente y bueno, y había fallecido. Otro hermano me comentaba que una compañera de trabajo también, por causa de una enfermedad, bueno, en este caso cáncer, también había fallecido. Personas de 38, de 40 años, dices, Dios mío, qué poco soy, ¿no? O sea, de verdad, esa humildad es totalmente necesaria en nuestra vida como cristianos. Vamos a aprender 2 cosas en esta mañana, ¿verdad? Como mínimo. Ahora, deberíamos hacernos unas preguntas para comenzar. La primera es: ¿conozco la perfecta justicia de Dios y confío en ella? Es decir, es como si yo te preguntara ahora: ¿quisieras que Dios te juzgase ahora? ¿Cómo estaría? El juez justo, el que lo sabe todo. Esto es algo muy importante que deberíamos preguntarnos todos los días y con frecuencia. Yo sé que tú eres el juez justo, el único juez, el que me vas a juzgar con justicia por lo que yo soy, por lo que ves en mí, y no voy a dudar de que lo que tú dices es totalmente cierto porque me conoces mejor que yo mismo. Y la pregunta que tengo que hacerme es: ¿quiero que me juzgue este juez ahora? No sé cuál es la circunstancia de cada cual. Es más, confío en la gracia de mi Señor Jesucristo, confío en lo que Él ha hecho a mi favor, en ese poder de su sangre para presentarme delante de Dios. Y otra pregunta que sería muy interesante que nos hiciéramos: ¿de verdad creo que está en mis manos lo que mañana voy a hacer? ¿De verdad lo creo? ¿O creo que realmente hay un Dios soberano que determinará lo que más me conviene y me pondrá donde tengo que estar? Es más, estoy planificando mi vida en el si Dios quiere. Ayer una hermanita, cuando salíamos de aquí del estudio, nos despedimos: bueno, hasta mañana. Me dice: si Dios quiere. Y digo: claro, si Dios quiere, efectivamente. Mi padre me enseñó eso de pequeño: si Dios quiere. Pero vamos a ir poco a poco, vamos a desglosar estos versículos. Quisiera que tomarais en cuenta los versículos que encontramos en el profeta Miqueas. Miqueas es un profeta menor, es capítulo 6, verso 8. Dice el Señor claramente: oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. 3 cosas. Que hagas lo que es correcto, justicia. Que hagas lo que es correcto. Que ames la compasión o la misericordia, en otra versión.
Y fíjate bien, y que camines humildemente con tu Dios. Qué bonito, qué precioso. Que caminemos humildemente con tu Dios, que caminemos humildemente con nuestro Dios. Qué importante es aprender a caminar humildemente con el Señor. Tenemos que caminar y tenemos que planificar y tenemos que hacer proyectos y tenemos que intentar alcanzarlos, ponernos metas. Eso, claro que sí, pero tenemos que hacerlo humildemente y confiando en el Señor, en que Él nos va a ayudar, en que Él nos va a acompañar. Vamos al texto, vamos al capítulo 4, verso 11. Leemos en el verso 11, amados hermanos, no habléis mal, o en otra versión, no murmuréis los unos de los otros. Si os criticáis y os juzgáis entre vosotros, entonces criticáis y juzgáis la ley de Dios. En cambio, os corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Hablar mal de las personas a espaldas de las personas es apartar la perfecta ley de Dios para convertirme yo en la ley de esa persona, en el juez de esa persona. Y veremos que aquí no habla de no tener discernimiento, no tener criterio, no está hablando de eso Santiago, está hablando de hablar mal de las personas, y quien habla mal de una persona normalmente lo hace a espaldas, no lo hace delante. Por eso habla de murmurar. Y esto es algo que no aprueba Dios. Vamos a leer luego en la ley perfecta de Dios, la ley del amor, vamos a ver cómo lo expresa el Señor. Pero aquí se trata de hablar mal de alguien y de convertirnos en jueces de esa persona. Pero cuando hacemos eso, estamos apartando a Dios, apartando su ley y no reconociendo que Él es el único juez justo. Pero ya veremos, porque el no juzgar a otros de esta manera, el no murmurar de otros, no significa que no tengamos que tener un criterio, no significa que todo valga, no significa que nos convirtamos al buenismo que decía al principio. Es totalmente diferente, es murmurar, es hablar mal de las personas, es intentar hacerles daño. Pero el Señor nos ofrece en su ley lo siguiente. Libro de Levítico, capítulo 19. Levítico 19 a partir del verso 16. Y vamos a leer con paciencia, despacito este texto, porque a veces parece que Dios, de alguna manera en el Antiguo Testamento, tiene una ley que es totalmente estricta y demoledora y que no nos permite ver el amor en sus palabras. Pero vamos a ver cómo, leyéndolas con criterio a la luz del Evangelio, las palabras que encontramos en Levítico nos están mostrando cuánto amor tiene Dios hacia nosotros. Mira, capítulo 19 de Levítico, verso 16. No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. Me gusta mucho la versión NTV por esto, porque lo pone de esta forma tan clara, ¿no? Dice, no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. ¿Quién manda esto? El Señor mismo, en su ley. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de una persona corre peligro. Si la vida de una persona corre peligro o está en peligro de un mal, quedarme con los brazos cruzados es un pecado. Saber lo que tengo que hacer y no hacerlo es un pecado. Eso es lo que así concluye Santiago este texto. El que sabe lo que debe hacer y no lo hace, le es pecado. Y aquí el Señor está diciendo, no te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. Seguimos, verso 17. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes.
¡Wow! Y fijaros bien, que aquí quería llegar. Aclara los asuntos con la gente en forma directa. Habla con las personas. Veremos cómo no se contradice en absoluto con lo que luego dice el Señor cuando surge un conflicto, cómo debemos atajarlo. Pero fíjate bien, la palabra del Señor en Levítico aclara los asuntos con la gente en forma directa, no murmurando, no a sus espaldas, directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. O sea que cuando no trato el asunto directamente con la persona, me estoy haciendo parte de su pecado también. Cuando digo que él peca, pero no lo trato con él, también me convierto en parte de su pecado. Esto es tremendo, ¿verdad? Verso 18. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Qué os parece el texto de la ley? Está preñado de amor hacia las personas. Nos está invitando a actuar a favor de los demás, a amarlos como nos amamos a nosotros mismos. Y a veces el tomar la ley suelta o las palabras de la escritura sueltas nos llevan a confundir, nos llevan a interpretar erróneamente lo que el Señor tiene que decirnos. Lo que está diciendo aquí el Señor en Levítico coincide plenamente con lo que dice Santiago y con lo que más adelante dice nuestro Señor cuando surge el conflicto entre dos personas. Si tienes algo contra tu hermano, ve, habla con él. Eso es lo que nos está diciendo Levítico, habla directamente con él. Dice, si no te escucha, busca 2 testigos y habla delante de ellos y de él de lo que está ocurriendo. No es que hables con 2 testigos a sus espaldas, que es lo contrario. Siempre habla directamente con él. Vemos cómo Levítico, cómo el Señor Jesús, cómo Santiago están en una misma línea. La palabra que se utiliza aquí para murmurar es la palabra catalaco. Yo no sé griego, pero sé que es esa por la Biblia Strong, la podéis buscar. Que es hablar mal, es difamar o, lo que es lo mismo, crear mala fama a alguien. Y de esta manera nos convertimos nosotros en la ley. Eso es lo que dice Santiago. Tú te conviertes en ley cuando apartas la ley de Dios, cuando no reconoces que Dios es el único juez justo, entonces te conviertes tú en ese juez, el juez de esa persona, ¿verdad? Vamos a leer un versículo, cuando digo que hay que reconocer a Dios, pues fíjate cómo expresa Pablo en Romanos capítulo 1, cómo expresa Pablo las consecuencias del no reconocer a Dios. Quiero que prestes mucha atención a esto, porque dice en el capítulo 1, verso 28, dice Pablo, Romanos 1, 28, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, por pensar que reconocer a Dios es una tontería. Dice Pablo, por pensar que reconocer a Dios es una tontería, era una tontería, las consecuencias son estas. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Por ejemplo, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Aquí aparece una vez más la palabra chismes. ¿Por qué surgen? Porque se considera que es una tontería reconocer a Dios en estas cosas. Verso 30. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones. ¿Cómo? Arrogantes y fanfarrones alardean. Y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igualmente lo hacen. Peor aún, y concluye, peor aún, incitan a otros a que también lo hagan. Ayer nos encontrábamos haciendo una lectura bíblica del profeta Isaías en los 6 primeros capítulos y curiosamente
lo que hace en los primeros capítulos Isaías es una descripción de cómo era el entorno social en el cual él se estaba desenvolviendo. Bueno, pues leyendo este texto de Romanos no difiere absolutamente nada ese retrato de la sociedad en la que estaba Isaías. 700 años antes la situación era igual. El problema del ser humano es la incredulidad, es considerar que lo que Dios dice es una tontería. En la sociedad en que nos desenvolvemos ahora, se considera que lo que Dios dice es una tontería. Es más, y lamentablemente incluso en personas que se dicen religiosas, cuando nos vamos a buscar lo que la palabra de Dios dice, en ocasiones llegan a decir, bueno, es que todo lo llevas a lo mismo, todo lo llevas a la Biblia. Y es que fíjate lo que dice ese verso 28 de Romanos. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, habéis llegado a esta situación social. Eso hace 2000 años, pero es que hoy es igual. Hoy veis por la calle, veis a las personas, veis el comportamiento. Decía ayer el profeta Isaías en nuestra lectura, dice, no solamente pecan, es que ya ni se sonrojan por pecar, no tienen vergüenza de ningún tipo. Y yo digo, qué esclarecedora es la palabra de Dios, porque no te presenta solamente cuál es la situación, sino que te está diciendo, la palabra de Dios, te está diciendo cuál es el origen de haber llegado a esto. El origen de haber llegado a esto es que consideramos que reconocer a Dios es una tontería, que Dios no tiene lugar en nuestras vidas, que Dios no tiene lugar en nuestra sociedad. Y claro, como no reconocemos a Dios, queremos que otros nos reconozcan a nosotros, porque qué difícil es encontrar personas con corazones enseñables. Estamos en una sociedad donde no se escucha tanto a la persona por su experiencia, sus años, su conocimiento. No. Se sigue a personas que en ocasiones son demasiado jóvenes para saber qué es la vida. Y claro, muchos estaréis pensando, ya, ¿te refieres a esas personas que siguen? Bueno, sí. A esos influencers, que muchos son súper inteligentes y son personas que realmente yo no los voy a juzgar, yo simplemente veo lo que hacen y entiendo que estarán diciendo lo que otros quieren oír. Y como consecuencia, como dicen lo que quieren oír, pues les siguen. Pero evidentemente Dios está fuera, en la mayoría de los casos, está fuera, y digo en la mayoría de los casos porque hay personas que realmente sé que temen a Dios y lo hacen muy bien y usan los medios. Pero en la mayoría de los casos Dios no tiene ningún sitio, ningún reconocimiento en lo que dicen. Es más, a veces lo que proponen va en contra de lo que Dios propone. Ahora, ¿qué trato de decir? Que no juzgar no significa ignorar o aprobar toda conducta. Eso es el buenismo y quiero que quede bien claro en esta mañana. Ahora, ¿a qué nos insta la palabra? ¿A qué nos lleva? Mira, la persona cristiana está llamada a discernir entre el bien y el mal. Estamos llamados a discernir entre el bien y el mal, en base a la palabra de Dios, en base al reconocimiento de lo que Dios dice. Estamos llamados también a examinarlo todo y a retener lo bueno, dice el apóstol Pablo. Y también estamos llamados con nuestras palabras a amonestar al ocioso, a la persona ociosa. Estamos llamados a alentar a la persona débil. Estamos llamados a advertir del error con las Escrituras y a juzgar desde el amor y para beneficio de la persona a la cual le estamos hablando. Cuando la palabra dice no juzguéis para no ser juzgados, está hablando de juzgar, de convertirnos en jueces. Pero la palabra nos insta a discernir, a examinar, a alentar, a animar, a corregir, a presentar el bien. Esto en la base del amor, es decir, buscando el bien de la persona que escucha. No estamos aquí
para decir lo que las personas quieren oír. Estamos aquí para entender lo que Dios tiene que decirnos. Y es muy diferente. Pero os garantizo una cosa, que lo que Dios dice, lo dice por mi bien y por tu bien, porque nos conviene. Nos conviene no convertirnos en jueces de nadie bajo nuestro criterio. Ahora, ocurre también que nos encontramos con personas que hacen de la palabra, de la escritura, un uso ebrio. ¿Qué significa esto? Explícanoslo, ¿no? Hacer un uso ebrio de la palabra de Dios es como la persona que ha bebido demasiado o está borracha y se apoya en una farola. ¿Realmente se apoya en la farola para que la farola le ilumine a él? No, está apoyado en la farola porque la farola es lo único que le permite sostenerse de pie. Entonces, muchas veces, cuando nos convertimos nosotros en jueces y hacemos de nuestro criterio la ley de los demás, encima nos permitimos el lujo de utilizar la palabra para apoyarnos en ella y defender lo que nosotros pensamos. Eso es hacer un uso ebrio de la escritura. Y no estamos llamados a eso. Por eso he dicho al principio del culto que la suma de la palabra de Dios es la verdad. La suma. Y tristemente nos encontramos con personas que hacen un uso de la palabra tan solo para apoyar sus criterios y sus formas de entender o interpretar lo que le sucede a los demás. Eso es hacer un uso ebrio de la palabra. Cuando lo que debería ser es que yo me apoyo en la farola para que la farola me ilumine y me dé su luz, no para que no me caiga al suelo, por mi estado lamentable. Seguimos, creo que ha quedado claro lo que es murmurar, lo que es juzgar, lo que no aprueba Dios, pero ¿a qué estamos llamados? También. Y estamos llamados a discernir, estamos llamados a alentar, estamos llamados a corregir, estamos llamados a entender la palabra de Dios y estamos llamados a aplicarla con amor a todos los que nos rodean. No estaba hablando de eso Santiago, estaba hablando de murmurar, estaba hablando de juzgar. Vamos al verso 13 y veremos la conexión que hay, porque a veces parece que están separados. Verso 13, prestad atención. Vosotros que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo sabéis qué será de vuestra vida el día de mañana? Vuestra vida es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberíais decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, estás haciendo alarde, os jactáis de vuestros propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Es decir, la jactancia y el alarde son malignos. No surgen de un corazón humilde, como nos decía Agustín, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos un ejemplo de personas que hacen sus planes, hacen su trabajo sin pensar para nada en que Dios puede intervenir en cualquier momento en su vida, sin reconocer su soberanía. Y esto es algo que en mayor o menor medida todos hemos experimentado. ¿A quién no se le ha roto un plan? ¿Quién no ha propuesto y Dios ha dispuesto? A mí en multitud de ocasiones. Al pasar por alto a Dios, estas personas están mostrando tanta arrogancia como la persona que está difamando a su prójimo. Es pura arrogancia. No te jactes del día de mañana, dice el proverbio de Salomón, capítulo 27, verso 1, no te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día de mañana traerá. Y es que si algo hemos podido ver en nuestra vida desde que llegamos al Evangelio, es que es un camino, es un caminar con Dios, como hemos dicho, como dice el profeta Miqueas, dice, caminar humildemente delante de nuestro Dios. Esa es la visión que debería acompañarnos cada día de nuestra vida como creyentes. Y cuando nos levantamos, decirle, Señor, hoy quiero caminar en tu presencia, quiero ser constantemente consciente de que tú estás al control, que tú eres el soberano. Quiero que hagas de cada encuentro que tenga en este día un encuentro lleno de gracia,
Te ruego que me cuides en mi trabajo, con mis compañeros, en mis relaciones. Realmente va a haber cosas que yo no soy capaz de controlar, pero tú sí. Tú sí. Y te pido que me libres de malos encuentros. Te pido que me guíes a tener palabras de aliento para el cansado. Socialmente, hoy en día, esto no está de moda. Hemos sacado de los medios de comunicación, hemos sacado la frase que Dios quiera que no sea una frase hecha, la de si Dios quiere. ¿Veis algún presentador de televisión, de los telediarios o de entrevistador que diga, bueno, nos vemos si Dios quiere, o gracias a Dios? En rarísimas ocasiones hemos querido sacar a Dios de nuestro escenario. Queremos ser nosotros los protagonistas. Y lo cierto es que entre las personas que más popularidad tienen, las personas que aparecen en los medios, que los ven millones de personas, el si Dios quiere prácticamente está erradicado de sus bocas. Esas personas que quizás nos gusta escuchar, esos actores que quizás nos gusta ver, cuando escuchamos entrevistas, cuando los escuchamos hablar, detectamos que están siendo conscientes del si Dios quiere. Y no estoy diciendo esto como algo, una frase hecha y repetitiva, ¿no? Esto de que no vamos, bueno, si Dios quiere. No, conscientemente. Me ha pasado tal cosa, gracias a Dios. Esto debería ser algo habitual en nuestro lenguaje, como hijos de Dios, como hijas de Dios. Tendríamos que utilizarlo a diario. Constantemente. Si nos vemos mañana, si Dios quiere. ¿Por qué no? ¿Sabéis que eso a veces levanta ampollas? Depende a quién se lo digas. ¿Habéis hecho la prueba? Mira, a partir de mañana hacemos la prueba. Vamos a estar toda la semana con el si Dios quiere, gracias a Dios. Hacer la prueba. Decirlo constantemente a vuestros compañeros. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios, muy bien. Nos vemos mañana, sí, a las 6, si Dios quiere. Hacer la prueba. Y veréis cómo va a levantar ampollas. Hemos sacado a Dios del escenario, somos jactanciosos, hemos ocupado nosotros el escenario y hemos apartado a Dios, o lo que es lo mismo, no reconocemos la soberanía de Dios. Reconoce la soberanía de Dios con tus palabras y con tus hechos, pero con tus palabras también. Y vamos a ver qué ocurre. Os lanzo el reto, compañeros de clase. Bueno, chicos, hasta mañana si Dios quiere. ¿Qué tal estáis? Bien, gracias a Dios. Cuando el hombre trata de sacar a Dios del escenario, al Señor Jesús le vienen palabras y enseñanzas por el bien de las personas, como aquel hombre que había hecho tanto dinero, había hecho tantos graneros, no sabía dónde guardar las cosas, no sabía dónde meterlas, y dice, ya sé, se decía a sí mismo, ya sé, derribaré estos y haré más grandes los graneros y así me ocuparé del ocio y de vivir tranquilo. Y el Señor Jesús, lo dice él, dice, necio, hoy vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Pero es que es Jesús el que lo está diciendo. Es que Él es el soberano. Él es el autor de la vida. El que conoce tu mañana y conoce tu futuro y conoce tu eternidad ya. El que sabía desde la creación del mundo que hoy ibas a estar aquí, que ahora ibas a estar escuchando esta palabra. ¿Cómo no le vas a decir a ese Dios, si tú quieres? Planifica. Por supuesto, proyecta, pero con el si Dios quiere. Proverbios capítulo 3, verso 6, creo que no está, no sé. Dice el proverbio de Salomón, y Salomón, fíjate, qué de riqueza tenía. Dice que tenía Salomón un esplendor, venían a escucharlo de todos los confines de la tierra a Salomón, porque tenía una sabiduría abrumadora. Y dice el mismo Salomón, llega a escribir, dice, reconócelo a Dios en todos tus caminos. ¿Y qué hará Él?
¿Qué hará Él cuando lo reconoces en tus caminos? Fíjate, porque lo que tú haces lleva a Dios a actuar. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Queremos andar por veredas rectas? ¿Queremos andar? Claro que sí. Pues reconócelo en todos tus caminos al Señor. Es que fíjate, la palabra reconocer a Dios, cómo aparece una y otra vez. Por eso yo cuando le decía al Señor, ¿cuál es el mensaje, no?, de este texto de Santiago? El mensaje es que debemos reconocer a Dios en nuestros caminos, en nuestras palabras, en nuestros juicios, en nuestras opiniones, en nuestros planes, en nuestros proyectos. Tenemos que vivir, tenemos que caminar humildemente delante de Él, dice Miqueas, de parte del Señor. Y es un consejo que Dios te da. Es un consejo que no te limita, no es un consejo arbitrario, no es un consejo caprichoso, no, el Señor no tiene consejos caprichosos, no tiene consejos arbitrarios, tiene consejos de bien para nuestra vida. Por eso cuando Él dice, reconóceme en todos tus caminos, que yo voy a enderezar tus veredas, te conviene, me conviene reconocerlo. Pero ¿cuántas veces salimos como pollos sin cabeza, verdad? Hacemos nuestros planes, nos lanzamos a ellos y lo último que hacemos es, Señor, bendice estos planes. Pero ya a toro pasado, ¿no? En fin, recordar, dice el verso 17, recordar que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Pero sacar este texto, este versículo de su contexto, es un gran pretexto, no un pretexto, es un gran pretexto, porque detrás de esto, detrás de sacar este versículo, existe una tendencia al buenismo que no es lo que pretende decir. Recordar que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es decir, no se debe juzgar, se debe alentar, no hagas planes a la ligera, reconoce a Dios en tus caminos, no hagas proyectos a la ligera. Pero si sabes todas estas cosas y otras muchas que el Señor te va mostrando, dice, debes hacerlas. Por eso el reto en esta mañana, en este día es, a partir de mañana, lánzate en este orden de cosas. No admitas el chisme, no solamente que tú chismorrees y murmures, sino que cuando alguien venga a murmurar de alguien o a chismorrear de alguien, cortes por lo sano. Eso es saber hacer lo bueno y hacerlo. O sea, no me hables de esa persona que no está aquí. Qué fácil es caer a veces en el pecado, ¿verdad? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Yo de verdad que doy gracias a Dios porque puedo observar en personas que realmente actúan consecuentemente con lo que creen. Y espero que todos nosotros, aunque ahora seamos jóvenes todavía, ¿no?, seamos capaces de enmendar y enderezar estas veredas con la ayuda del Señor. Haz a los demás, dice el Señor Jesús, os voy a dejar la regla de oro del Señor Jesús, dice, haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas, la regla de oro. Esta es la que produce en nosotros el bien, la que nos lleva a las mejores sendas. Dice el apóstol Pablo, dirigiéndose al joven Timoteo, le dice, mira Timoteo, es en el, no lo busques, no lo he puesto, dice en el capítulo 1 de 1 Timoteo, verso 19, dice, aférrate a tu fe en Cristo. Podemos tomar esto como un consejo de parte de Dios. Aférrate a tu fe en Cristo, agárrate, mantén limpia tu conciencia. Y fíjate, dice, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. ¿Cuándo naufragó su fe? Cuando desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, lo que conocían, lo que sabían que tenían que hacer,
y no lo hacían. Y esto es algo demoledor. Esto es algo que nos tiene que poner la piel de gallina, nos tiene que poner los pelos de punta, porque el único juez que puede condenar o salvar es Dios. Pero dice, mira, cuando desobedeces a propósito lo que sabes que tienes que hacer, lo que te dicta tu conciencia, dice, puede que tu fe naufrague. No lo digo yo, se lo dice Pablo al joven Timoteo. Dice, mantén tu conciencia limpia. Obedece. Si deliberadamente desobedeces lo que ya sabes, esto te puede llevar a un naufragio. Todo el consejo de Dios está dado precisamente para nuestro bien, para que nuestras veredas sean enderezadas. Y concluyo. Unas cuantas cosas, simplemente para considerar, para tener en cuenta, y de verdad, lo digo con mucha seriedad, ¿no? Y me las aplico a mí en primera instancia, a mí. Me gustaría tenerlas siempre presentes. Yo no conozco todas las circunstancias que rodean a otra persona. No las conozco, pero Dios sí las conoce. No conozco todas las circunstancias que el mañana me depara, pero Dios sí las conoce. ¿Qué haría yo de estar en el lugar de esa otra persona? Si no sabes lo que harías, y si lo sabes también, ora y presenta a esa persona ante el trono de la gracia de Dios. Si crees que lo está haciendo mal, habla directamente con ella. Habla desde la palabra de Dios, desde todo el consejo de Dios. ¿Qué voy a hacer yo mañana? Orar por mí. Porque no lo sé. No sé, puedo tener mis planes, pero realmente la realidad no la sé. Y en estos tiempos que corren, ¿verdad? Yo creo que todo esto de la pandemia, del virus, yo creo que nos ha despertado, o debería habernos despertado a esa realidad. Es decir, o sea, yo puedo planificar lo que quiera, pero no sé lo que va a ser. ¿Quién nos iba a decir el 13 de marzo del año 2020 lo que iba a pasar? O el 15, bueno, alguna cosa se sospechaba, ¿no? Pero de ahí a las consecuencias que tuvo, lejos. No somos dueños de nuestro camino, no somos dueños del día de mañana. Y es hora de pensar, y con esto concluyo, hoy es un buen día para empezar a plantearnos en nuestra vida, debemos pensar en lo que podemos hacer nosotros por los demás, en lugar de pensar qué pueden hacer los demás por mí. Repito, hoy es un buen día. Y concluyendo con estas palabras de Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y yo digo, es hora de pensar en qué puedo hacer yo por los demás y no pensar tanto en qué pueden hacer los demás por mí. Vamos a dejar de pensar que somos el ombligo del mundo. Vamos a pensar que desconocemos muchas de las circunstancias de las personas que nos rodean. Y vamos a pensar que solamente Dios, y Dios solamente, es el que puede enderezar mis veredas. Vamos a salir de aquí con este pensamiento. Vamos a encomendar a Dios nuestras vidas, porque sabemos que si se las ponemos en sus manos, nuestras vidas, Él va a enderezar nuestro camino. Esa es la fe que tenemos. No lo que nos vaya a dar, sino que nuestros caminos van a ser rectos. Ese es el deseo de mi corazón para todas vuestras vidas, que podáis andar rectamente, que hagáis caso a vuestra conciencia y que actuéis en consecuencia a lo que ya Dios os ha mostrado. Amén. Amén.